Continuando, vamos a empezar un simposio Novartis, con los temas terapias génicas, atrofia muscular espinal, distrofias hereditarias de la retina, coordinado por el doctor Luis González, a quien cedo la coordinación. En Novartis, llevamos más de 250 años construyendo una historia de innovación. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de la población no viviría más allá de los 40 años de edad. Pero, a principios del siglo XX, algo mágico ocurrió. Novartis y otras empresas farmacéuticas apalancaron los desarrollos y adelantos de la medicina moderna para cambiar el curso de la historia y aumentar la expectativa de vida de las personas. Estamos comprometidos con los más altos valores y estándares éticos. Con esto en mente, nuestras actividades del día a día se fundamentan de acuerdo a la política de prácticas profesionales, P3, basada en 5 principios. El paciente es el centro de todas nuestras interacciones. Somos responsables con la financiación externa. Nos inspiran objetivos claros, veraces y apropiados. Garantizamos la transparencia en nuestras contrataciones. No buscamos influir o recompensar de manera inapropiada a los profesionales sanitarios u organizaciones de la salud. Mejoramos la vida de los pacientes al brindarles los últimos avances científicos, de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales y los más altos estándares éticos. A través de estos 5 principios, estamos respondiendo a las expectativas de la sociedad y de nuestros grupos de interés. En Novartis, queremos curar el cáncer, terminar con la ceguera, ayudar al mundo a respirar. Nos emociona saber que padres y abuelos verán a sus hijos y familias crecer. Una vida normal es una vida extraordinaria. Por ello nos esforzamos día a día en transformar la práctica de la medicina y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Somos Novartis y estamos reimaginando la medicina. Buenas tardes, soy el doctor Luis González, gerente médico de Novartis. Primero quiero agradecer por el espacio en este gran evento. Es para nosotros un honor presentarles estas nuevas terapias, la terapia génica, que viene a revolucionar el campo de la medicina, en particular de aquellos pacientes con enfermedades raras como estas que vamos a ver a continuación. Nuestro primer ponente es el doctor Rodrigo Moreno. Él nos hablará sobre terapias génicas, su desarrollo, vectores y los transgenes. El doctor Moreno es pediatra y genetista. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Genética del Hospital Infantil de México. Es profesor titular de la especialidad de genética de la UNAM y miembro del Consejo Mexicano de Pediatría y del Consejo Mexicano de Pediatría Humana. También ha tenido rotaciones en Harvard y en el Jackson Memorial Medical Center en Miami, tanto en pediatría como en genética. Nuestra segunda ponente es la doctora Rosa Márquez. Ella nos hablará sobre atrofia muscular espinal. La doctora Márquez es neuróloga pediatra, actualmente adscrita al Hospital Civil de Guadalajara. Es miembro del Consejo Mexicano de Pediatría y Neuropediatría. Tiene amplia experiencia como investigadora en ensayos clínicos de intervenciones farmacológicas. Por último, tenemos al doctor Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Jiménez. Él nos hablará sobre distrofias hereditarias de la retina, tema en el que es uno de los mayores expertos del país. El doctor Jiménez es jefe del Departamento de Electrofisiología de Retina del Hospital APEC, profesor de posgrado de oftalmología de la UNAM y miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología. También cuenta con un posgrado en la Universidad del Sur de California en retina médica. Sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor Moreno. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a los participantes de este simposio. Sin más, vamos a empezar con la introducción de la terapia génica. Como les dijo el doctor Luis, voy a hablar sobre los transgenes, los vectores y el desarrollo de estas terapias. Primero empiezo con mi declaración de conflictos de interés. Este presente simposio es organizado por Novartis, pero no tengo ninguna relación laboral y las opiniones son a cuenta personal. La terapia génica, ¿qué es? Es, en pocas palabras, la introducción de material genético exógeno, que lo que vamos a conocer como un transgen, a través de un vector
a células del paciente. Este proceso lo conocemos como transducción y esto evidentemente con fines terapéuticos. El fin terapéutico obviamente va a ser dependiente de la enfermedad que se esté buscando tratar y se podrá reemplazar, silenciar, corregir o agregar regiones de genéticas al genoma del paciente, transgenes directamente al genoma del paciente para el efecto terapéutico que estemos buscando encontrar. Brevemente, pues necesitamos tener el transgen y diseñarlo para el fin terapéutico que queramos. Otras partes del material genético que se van a introducir serán los promotores o regiones reguladoras. Esto va a formar parte del cassette de expresión génica que vamos a hablar más adelante. Ya que se diseñó esto, se va a buscar el vector más adecuado para el sitio que queramos tratar, el sitio del cuerpo que queramos tratar o el tejido. Y posteriormente vamos a buscar la vía de administración más adecuada para que este vector y este transgen lleguen al sitio terapéutico que buscamos. Dentro de la historia del desarrollo de la terapia génica, pues ha habido muchos avances, muchos retrocesos también. Esto debido a que en ocasiones se ha hecho pues de forma muy prematura el manejo. Sin embargo, a lo largo de los años se han ganado muchas lecciones, lo cual nos permite estar actualmente de una forma en un nivel muy avanzado en las terapias génicas, tanto así que ya veremos las nuevas terapias que se han desarrollado y que ya se están aplicando de forma muy exitosa en los pacientes. ¿Cuál sería el escenario ideal para la terapia génica? Evidentemente que tenga una alta efectividad, eso en primer lugar, pero que también que sus efectos tóxicos sean los menores posibles, ya que estamos hablando de efectos tóxicos que pueden tener pues consecuencias graves tanto en el paciente como en las futuras generaciones en caso de que se modifique la línea germinal, lo cual evidentemente se hace todo para que eso no se realice, ¿no? Buscamos también que sea una dosis única, que sea el tejido específico al que estamos buscando, idealmente que sea de bajo costo, aunque pues evidentemente esto llevará tiempo. ¿Cuáles son las principales estrategias para la terapia génica? En primero, vamos a dividirlas si se van a hacer in vivo o ex vivo. ¿Cuáles van a ser las terapias génicas in vivo? Las que directamente el vector se administre al paciente. Y las terapias génicas ex vivo es cuando la terapia génica se administra a un tejido que se realiza fuera del paciente, o sea, en el laboratorio y posteriormente a través de un proceso de transfusión o trasplante de este tejido al cuerpo, pues ya el paciente adquiere el vector, que más que el vector, el transgen que va a dar el efecto terapéutico. Hay algunas diferencias muy importantes. Evidentemente, la terapia ex vivo va a requerir mucho equipo de laboratorio, va a requerir una infraestructura muy grande a la hora de la administración, al contrario de la terapia in vivo. La terapia in vivo pues, va a tener algunas desventajas también, como que puede haber reacciones inmunes a partes del vector. Esto puede tener algunos efectos como que la efectividad sea menor, ya que pues el sistema inmune destruye al vector. Esto se puede hacer menor este efecto si hacemos anticuerpos anti el vector antes de administrar, se buscan anticuerpos anti el vector antes de administrar la terapia génica. También puede haber genotoxicidad, sobre todo en algunos vectores que son retrovirales, que vamos a hablar más adelante, y un riesgo teórico de modificación de la línea germinal, pero también el vector se va a diseñar para que tenga menor riesgo de que esto suceda. En las terapias génicas ex vivo, esto va a ser una gran ventaja de estas, es que la enfermedad de injerto contra el hospedero va a ser menor, ya que el tejido que se obtiene, las células hematopoyéticas, son autólogas, ¿no? Entonces el riesgo de enfermedad congénita contra el hospedero es menor. El efecto de genotoxicidad también puede ser importante, sobre todo cuando se hace una inserción del transgen
en una parte no deseada, fuera del blanco del genético, y esto pudiera dar algunos efectos adversos. Entonces, hay algunas ventajas y unas desventajas. También esto va a depender de la enfermedad que se busque tratar. Ya hay muchas enfermedades que se tratan de forma muy exitosa y hay algunas cosas que también están en investigación y en desarrollo, tanto para terapias in vivo como ex vivo. Ahorita hay muchos esfuerzos en las terapias ex vivo para enfermedades multifactoriales, principalmente diversos tipos de cáncer, con las células CAR-T, que vamos a hablar más adelante de ellas. También en enfermedades monogénicas ex vivo, algunas enfermedades metabólicas como las lisosomales, talasemias o inmunodeficiencias, que son pues, enfermedades muy graves en los pacientes. Y en enfermedades monogénicas en vivo se hablará más adelante ya específicamente de la atrofia muscular espinal, de las distrofias retinianas, ya se hablará de las diferentes estrategias terapéuticas y también terapias in vivo multifactoriales como algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, también algo muy importante, pero con una estrategia terapéutica y una vía de administración intraparenquimatosa cerebral, y algunas terapias que están en etapas muy tempranas, inclusive cuestiones como adicciones a algunas sustancias de abuso, como la cocaína en modelos murinos, también por terapia génica. Es algo muy interesante que se tiene a futuro. ¿Qué vectores? Vamos a hablar ya de los vectores. Los vectores pueden ser tanto virales como no virales. Los vectores virales ya dijimos algunos, como retrovirales o adenovirus. Va a depender de qué vector se use, si se va a integrar el transgen al DNA del paciente, al genoma del paciente, o únicamente se va a mantener como un episoma. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y vectores no virales, como algunas moléculas liposomales, por ejemplo. Esto generalmente se va a hacer en terapias ex vivo y no tanto terapias in vivo. Cada vector va a tener diferente, digamos, ventaja y desventaja el uno contra el otro, ¿no? Actualmente los adenovirus o virus adenoasociados son virus que están muy en boga para terapias génicas in vivo y algunos otros para ex vivo. Hablando propiamente ya de los vectores virales, pues hay muchas ventajas, como decíamos, y desventajas del uno del otro. Los adenovirus asociados, los virus adenoasociados más bien tienen una capacidad menor para un transgen o para un cassette de expresión génica, ya que alrededor un poco menos de 5 kilobases de capacidad tienen para el transgen que se vaya a utilizar. Algunos retrovirus, como los lentivirus, tienen una capacidad mayor, pero a su vez tienen este riesgo de integrarse en regiones genómicas fuera del blanco que estamos buscando y dar genotoxicidad. Los virus adenoasociados, estos vectores, son muy útiles porque ya decíamos que su genotoxicidad es menor y su tropismo es muy dependiente de qué serotipo de adenovirus estemos utilizando, ¿no? Hay adenovirus que tienen un tropismo mayor para la retina, hay otros adenovirus como el adenovirus 9 para el sistema nervioso central. Esto es muy útil ya que pues vamos a tener menos efectos fuera del blanco terapéutico, menos efectos en otros tejidos, ¿vale? Y además hay adenovirus asociados que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y si queremos dirigir, ¿no?, una terapia al sistema nervioso central, esto va a resultar muy útil para la administración intravenosa y no solamente intraparenquimatosa como en algunas otras estrategias terapéuticas. Ventajas también de los adenovirus asociados son de pentovirus y que su replicación es deficiente, por lo tanto va a ser menor los riesgos adversos que puedan presentar. Ya que se tiene el vector que queremos utilizar, de forma natural, que se han aislado estos en diferentes modelos, en diferentes animales, también puede haber una ingeniería de la cápside, esto ya sea por evolución dirigida o un diseño racional. Esto nos va a permitir darnos una mayor ventaja terapéutica y una menor cantidad de efectos adversos. Mejorar la transducción, o sea,
la llegada del transgen al tejido específico y disminuir, por ejemplo, la respuesta inmune de la que hablábamos, que tanto puede dar disminución del efecto terapéutico como alguna reacción inflamatoria grave que pudiera haber. Estas estrategias de modificar la cápside por ingeniería mejora este tipo de o disminuye estos efectos no deseados. También es muy importante diseñar el cassette de expresión génica, no únicamente el transgen que es el que nos va a dar el efecto terapéutico que estamos buscando, también va a ser muy importante las otras elementos del transgen para tener un óptimo efecto terapéutico, ya que no solamente depende del transgen específico, sino de sus promotores, de las regiones reguladoras. Las regiones reguladoras de un gen pues van a ayudar a que éste se exprese, ¿no? Las condiciones, ya sea en un tejido específico, si buscamos un promotor que sea específico de unas células, o un promotor que sea ubicuo, si queremos tener un efecto a mayor cantidad de células o de tejidos, o inclusive promotores sintéticos que nos van a dar ciertas ventajas, ¿no? Esto también va a ser muy importante. El transgen, pues ya decíamos, va a depender del efecto terapéutico que queramos obtener, ya sea un efecto silenciador, cuando la enfermedad genética da por un mecanismo de ganancia de función, podemos utilizar algunos RNAs de interferencia, por ejemplo, o si queremos dar un efecto de un gen, como el caso de algunas enfermedades pérdida de función, el transgen va a ayudar a complementar efecto. También es muy importante tener una señal de poliadenylación, que si se acuerdan es una señal muy importante para que el transcrito, una vez que sale del núcleo, no sea degradado y pueda llegar al retículo endoplásmico y se pueda dar de forma adecuada la transcripción de este gen, la traducción de este transcrito más bien. Ahora, la transducción celular se va a dar por diferentes mecanismos. Ya hablamos del vector, ya hablamos del transgen y el cassette de expresión génica. Ahora, ¿cómo llega este cassette de expresión o cómo llega este transgen al núcleo y cómo da su efecto terapéutico? Primero tiene que internalizarse en las células que estamos buscando. Ya vimos que si damos un vector que sea específico y que tenga un tropismo adecuado, va a pasar por todo un tráfico celular hasta que se expulsa de los lisosomas o los endosomas, pierde su cápside una vez que está al núcleo, y esto va a dar ya este transgen que se puede poner en forma de episoma o se llegaría a integrar en el genoma del huésped en caso de que sea un retrovirus o en ocasiones que no, dependiendo del virus que estemos utilizando. Las indicaciones de terapia génica, ahorita hay muchos ensayos clínicos, como ya decíamos en cáncer, las células CAR-T con antígenos quiméricos, con receptores de antígeno quimérico, o enfermedades monogénicas que se van a hablar también más adelante. Entonces hay muchas enfermedades que se están buscando manejos con terapia génica. En cuanto a, bueno, ¿qué viene? ¿Qué es lo más nuevo? Ustedes recuerdan el premio el premio Nobel de Química de este año a la doctora Emmanuelle Charpentier y la doctora Jennifer Doudna por su desarrollo de un método de edición génica. Brevemente, no voy a hablar mucho de esto, es bastante conocido ya la técnica de CRISPR-Cas9, este mecanismo de edición génica en el que vamos a hacer una ruptura muy diseñada, bueno, a un sitio específico para poder, ya sea por homología con un RNA específico o por la misma disrupción y unión de extremos no homólogos, hacer una terapia génica dirigida, o más bien una edición genética dirigida a un sitio muy específico. Esto es muy esperanzador y permitirá desarrollar muchas estrategias terapéuticas en el futuro. Ya casi para terminar, las actividades de la terapia génica se hablará más adelante, en la seminogenina abepargovec,
para la atrofia muscular espinal, que también nos hablarán más adelante la doctora Rosa Márquez. También las terapias génicas dirigidas a el manejo de las distrofias retinianas, que también han tenido un desarrollo muy adecuado y unos efectos terapéuticos muy importantes. Y ya para terminar, pues vemos que hay una gran cantidad de terapias génicas aprobadas ya en manejo, algunas que se han tenido que retirar lamentablemente por efectos adversos, pero pues hay muchas otras en el futuro que nos van a dar unas estrategias terapéuticas que hasta el momento no se han tenido. Por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Yo soy la doctora Rosa Márquez, neurólogo pediatra. Les voy a hablar de atrofia muscular espinal. Vamos a hacer una revisión para cuándo sospechar y hacer un diagnóstico oportuno. Esta es la diapositiva de conflicto de interés con las industrias que tengo investigación activa en estos momentos. La plática, bueno, no tiene relación con ninguna compañía farmacéutica y para los videos y fotos tenemos autorización. El objetivo de la plática tiene estos puntos. Vamos a identificar las características clínicas del niño hipotónico. Vamos a tratar de dirigir este diagnóstico clínico del niño hipotónico y cómo complementar el diagnóstico clínico para dirigirlo hacia AME, que es la atrofia muscular espinal. Y vamos a presentar algunos casos clínicos con la finalidad de reforzar esos conocimientos adquiridos durante la charla. Bueno, voy a dar un concepto muy básico, que es la hipotonía, para que quede claro, porque la vamos a estar mencionando constantemente durante la charla. La hipotonía es el tono bajo y esto va a ser la disminución de la resistencia al movimiento pasivo de un grupo muscular. Puede o no estar asociado a debilidad. Esto es muy importante porque a veces lo podemos confundir con debilidad. Entonces, nosotros tocamos al paciente, movemos ese grupo muscular y si existe una baja resistencia, entonces vamos a relacionarlo con hipotonía, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un chico hipotónico, tenemos que tener también algunas características o tenemos que tener una historia clínica que nos ayude a orientarnos hacia dónde dirigirnos, ¿sí? Por eso es muy importante que hagamos un buen interrogatorio, conociendo principalmente los antecedentes heredofamiliares. Es importante conocer si tenemos algún cuadro clínico previo en alguno de otros familiares, tener en cuenta en poblaciones pequeñas con sanguinidad o endogamia. Acá en Jalisco es algo muy común en las poblaciones chiquitas, donde tenemos principalmente endogamia, y hacer un buen interrogatorio de los antecedentes perinatales y prenatales, porque esto también nos va a ayudar, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, hacia dónde dirigir nuestro diagnóstico de hipotonía. Obviamente también tenemos que hablar y preguntar nuestros hitos del desarrollo para ver si estamos cumpliendo en tiempo, si hay algún retraso, si no han aparecido y poder identificar a nuestro paciente hipotónico. Nosotros podemos clasificar la hipotonía en 3 tipos: hipotonía central, hipotonía periférica y una hipotonía plus. La hipotonía central va a tener características evidentemente de una vía piramidal, va a tener una afección central, como lo dice su nombre, y la clínica que vamos a tener va a ser una debilidad. Pueden tener los reflejos miotáticos aumentados, puede estar presente un reflejo de Babinski, podemos o no tener afección en el trofismo del músculo, y esto nos puede orientar hacia esta área, a pensar en una presentación de hipotonía central. Si nosotros tenemos, por el contrario, una presentación en la que tenemos igual la hipotonía, puede haber debilidad o no asociada, puede estar en los reflejos normales o disminuidos o incluso ausente, los reflejos miotáticos. El Babinski no está presente, puedes tener una respuesta plantar indiferente incluso, y puede también haber una disminución del volumen muscular o una hipotrofia. Y esto nos puede orientar hacia la vía periférica. ¿Y qué pasa con la hipotonía plus? La hipotonía plus es cuando tenemos la combinación
de ambas presentaciones. Pueden presentarse en algún tipo de distrofias, por ejemplo, una distrofia de Fukuyama, que podemos tener una afección en el músculo, pero también puede haber una afección a nivel central con una disgenesia cerebral grave. Y viendo aquí, ya tenemos un poquito más de orientación clínica para poder nosotros dirigir nuestra orientación diagnóstica. Esta tabla es muy sencilla y a mí me gusta porque es algo ilustrativo donde tenemos muy sencillo los pasos que tenemos que ir siguiendo para la exploración, interrogar y saber qué hacer para poder clasificar nuestra hipotonía. Como ya les había mencionado antes, pues tenemos que ver si la fuerza está normal, si los reflejos miotáticos están presentes o incrementados o disminuidos, si hay el reflejo o el signo de Babinski, perdón, los reflejos primitivos, si hay o no presencia de fasciculaciones en grupos musculares, el trofismo del paciente, si la sensibilidad está afectada y evidentemente el tono muscular. Si tenemos una lesión del sistema nervioso central, podemos tener una fuerza normal o puede haber también debilidad. Los reflejos miotáticos pueden estar normales o pueden estar incrementados. Podemos tener presente el Babinski o no, y pueden persistir a veces los reflejos primitivos. Las fasciculaciones musculares no las vamos a encontrar. Podemos tener un trofismo normal o disminuido y la sensibilidad va a estar respetada. El tono muscular inicialmente puede estar disminuido y conforme va pasando el tiempo y la evolución del paciente puede incrementarse el tono muscular. Cuando hay una alteración en el desarrollo central, podemos también tener debilidad, podemos tener una fuerza normal, los reflejos miotáticos pueden estar normales, puede estar o no presente el Babinski, y los reflejos primitivos pueden estar ausentes o presentes. No va a haber fasciculaciones, el trofismo puede estar normal o disminuido, y la sensibilidad normal y el tono muscular normal. Y bueno, tenemos también lo periférico y neuromuscular. Por obviedad de tiempo voy a tratar de englobarlos como algo periférico y vamos a tener la debilidad. Pueden estar los reflejos miotáticos presentes o disminuidos. Podemos tener los reflejos primitivos también ausentes. Va a haber ausencia de fasciculaciones y podemos tener, dependiendo si hablamos de nervio o de músculo, la atrofia, ya sea proximal cuando hablamos de músculo y distal cuando estamos hablando de nervio. Puede haber un decremento en la sensibilidad cuando estamos hablando de nervio y cuando músculo estamos normal. Y el tono muscular está disminuido. Y bueno, a lo que nosotros nos compete, que estamos hablando de AME, estamos hablando de las células de la asta anterior, que son las células motoras. ¿Qué vamos a presentar? Pues vamos a tener una debilidad, va a tener disminución de los reflejos miotáticos, el reflejo de Babinski no va a estar presente, los reflejos primitivos no van a estar presentes, van a haber fasciculaciones, pueden ser en cualquier grupo muscular y lo característico es que sean linguales. Hay una atrofia principalmente en la parte proximal de los músculos, la sensibilidad está normal y el tono está disminuido. Y bueno, a mí nos vamos a resumir en este algoritmo, donde tenemos un paciente hipotónico y ya estamos sospechando que estamos hablando de una hipotonía periférica. Y entonces ahí podemos hacer un complemento de los estudios diagnósticos. ¿Qué estudios podemos pedirle a nuestro paciente para optimizar el tiempo y los recursos del paciente? Podemos pedir una creatininfosfoquinasa que en los pacientes con AME puede estar discretamente elevada o puede estar normal. Una electromiografía podría ayudarnos también, que nos va a mostrar un patrón de denervación. Podemos o no complementar con un estudio de resonancia magnética y ya realmente la biopsia muscular ya está en desuso. Es algo que ya no hacemos de primera línea porque ya tenemos mucho más acceso y es más fácil tomar una prueba genética que invadir al paciente y tomar una biopsia muscular. Y entonces, como vemos aquí, nos podemos ir dirigiendo con el estudio de neurofisiología, el estudio genético y poder hacer el diagnóstico de AME. Bueno, les voy a dar unos datos rápidos para que pongamos o reforcemos esto de la atrofia espinal. Es una de las enfermedades neurodegenerativas monogenéticas más frecuente. Tiene una incidencia entre 1 por cada 6,000 o cada 10,000 recién nacidos vivos.
La mitad de los pacientes va a ser presentación tipo 1, que ahorita vamos a hablar de ello, y el 95% de ellos va a tener una deleción monocigota del gen SMN1. Y la gravedad va a depender del número de copias que tengamos del gen homólogo SMN2. Y bueno, aquí nos resume la presentación clínica del paciente. Esto va a depender del número de copias que tengamos del gen SMN2, porque de entre menos copias que tengamos, vamos a tener una mayor severidad de nuestra presentación clínica. Aquí no nos pone la número 0. La número 0 es la temprana, que va a presentarse desde el nacimiento y no tiene una expectativa mayor a 6 meses. Esos son chicos que nacen con dificultad respiratoria, son niños hipotónicos y que tienen una expectativa muy corta de vida. Usualmente tienen 0 número de copias del gen homólogo y, bueno, la tipo 1 va a ser un niño hipotónico, va a poder o no presentar dificultad respiratoria. Usualmente se presenta la debilidad entre los 4 a 6 meses y su expectativa de vida no es mayor a 2 años. También puede haber dificultades para la deglución, puede haber dificultades para la respiración, sobre todo cuando va pasando el tiempo y el niño va ganando edad, va generando esto. Puede haber o no las fasciculaciones linguales y son chicos que usualmente no logran sentarse, pueden sostener cabeza, pero van perdiendo estos hitos del desarrollo. La número 2 son chicos que pueden tener una desedestación, pero no caminan, pueden tener un retraso en su neurodesarrollo y suelen tener más número de copias del gen homólogo. La número 3 pueden tener una deambulación independiente con una debilidad, puede haber alteraciones en la columna, podemos tener escoliosis, podemos tener contracturas y pueden perder la deambulación si es que lo lograron. Y la número 4 van a tener una expectativa de vida mayor. Son chicos que pueden tener un retraso en el desarrollo, desarrollar esta debilidad y presentarse una mayor estabilidad y una mayor expectativa de vida. Voy a pasar rápido a las siguientes diapositivas por el tiempo. Es algo muy similar de lo que estamos hablando, las características clínicas de la edad de presentación, donde hablamos de las variedades. Y bueno, nuestro diagnóstico clínico lo tenemos que hacer en sospecha del niño hipotónico, derivarlo a esta área de periférico y entonces englobarlo en las lesiones de asta anterior. Y entonces podemos dirigir nuestro diagnóstico solicitando la prueba genética. Podemos pedir una PCR, podemos pedir la MLPA y con eso poder tener la determinación. Lo ideal es que hagamos la determinación de los genes, de los 2 genes, para tener entonces nuestro pronóstico, nuestra expectativa y también poder ayudarnos a clasificar al paciente en los tipos que tenemos. Y bueno, es bien importante poder sospechar y cuando vemos al paciente es mucho más sencillo nosotros poder grabarnos esta imagen y poder tener presente para cuando tengamos algún caso clínico. Por eso es importante ver algunas imágenes de pacientes que tenemos con AME. Les presento, es una chica, una nena de 10 meses, es originaria de Michoacán, es una población pequeña, niegan consanguinidad, pero el número de población sugiere que puede haber endogamia, es la 5ª gestación, previos 3 abortos, ha tenido un óbito, tuvo un control prenatal adecuado, no tuvo complicaciones perinatales y tuvo un retraso en su neurodesarrollo. Ella llega a la consulta deferida por una hipotonía. Como ven, tenemos una cabeza que cae en gota, no hay una resistencia muscular, por lo tanto tenemos esta hipotonía en los movimientos. Ella tiene un tórax en campana, su cabeza cae totalmente en gota, logró parcialmente el sostén cefálico y lo perdió, los reflejos miotáticos están ausentes, había unas fasciculaciones linguales, aunque es difícil captarlos con video, estaba presente en ella. Como ven, ella tiene 2 copias del gen SMN2, entonces tiene un pronóstico no tan alentador. Y bueno, este es un video donde vemos movimientos en su propio plano, no hay una elevación de la extremidad, no observo contracturas, tiene discreta dificultad ya para respirar, hay algo de tiraje intercostal, y bueno, es esta situación de la hipotonía persistente. Les presento otro caso, que es un chaparrito de 8 meses, originario de Jalisco, es una comunidad indígena, existe endogamia, es primera gesta, un desarrollo psicomotor
también retrasado. Si ustedes se fijan, tiene una fase hipomímica por la debilidad en los músculos faciales. Él no tiene un tórax en campana aún. Hay una atrofia de manera proximal. Existe una hipotonía también, aunque no tan severa como la paciente anterior. Logra sedestación y un buen sostén cefálico. La sedestación es con apoyo, pero la logra. Existe esta caída de los brazos, de las manos, cuando lo elevas por la misma debilidad distal que tenemos. Y bueno, se observa también la atrofia en la otra foto. Realmente son dos casos distintos. Él tiene más copias, tiene 3 copias del SMN2, por lo tanto tiene un mejor pronóstico que la chica anterior. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta y lo tengamos en la cabeza para que cuando lleguen a nuestra consulta lo podamos sospechar. Y bueno, como conclusiones, es de suma importancia la detección de la hipotonía en el seguimiento de niños sanos. Por lo tanto, el médico de primer contacto juega un papel fundamental, porque no es algo común que nosotros debemos, como neurólogos pediatras, llevemos un seguimiento de un paciente y podamos detectar de primera línea esta hipotonía. Usualmente son derivados. La clasificación adecuada del paciente hipotónico nos va a ayudar a optimizar recursos y el tiempo en los pacientes para poder dirigir un diagnóstico clínico, porque en estos pacientes el tiempo es vida. Para poder ofrecerles un tratamiento, como ya mencionó el doctor, que podemos ofrecer terapias génicas y podemos ayudar a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy especialista en retina. El tema que me han pedido que hablemos es distrofias de retina. Son los laboratorios con los que tengo relación, aunque no tengo conflicto de interés para esta plática. Las distrofias de retina es un grupo de padecimientos hereditarios que producen destrucción de una retina. Definimos una distrofia de retina como un padecimiento hereditario, bilateral, simétrico, que habitualmente es progresivo y que se inicia después del nacimiento. A diferencia de un padecimiento estacionario, que también es hereditario, es bilateral y simétrico, pero que está presente desde el nacimiento y que no va a progresar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una distrofia de retina? Bueno, por clínica, estudios de angiografía, autofluorescencia, campos visuales, estudios de electrofisiología, y lo que intentamos es detectar si el sistema de conos o el sistema de bastones está más afectado y qué clase de daño existe en la capa más profunda de la retina, que es el epitelio pigmentado de la retina. Hacemos otro tipo de pruebas que se llama electroretinograma multifocal para saber cómo está el área macular y lo complementamos con pruebas de psicofísica que nos ayudan a determinar en dónde está el daño. Por supuesto que el patrón de herencia es muy importante y se pueden transmitir en cualquier forma. Hasta el momento se han detectado más de 250 genes implicados en distrofias de retina y se han clasificado hasta el momento más de 85 distrofias de retina. Esto vuelve un poco complejo el problema porque no es solo una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que pueden afectar diferentes capas de la retina. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos en la agrupación de las enfermedades que llamamos distrofias de retina y voy a hablar nada más de algunas de las más importantes. Lo que tenemos arriba de color amarillo es una distrofia viteliforme o enfermedad de Best. Lo que vemos ahora es la distrofia macular más frecuente que se llama enfermedad de Stargardt. Vemos ahora es una distrofia de conos, pacientes que nacen con conos pero se destruyen poco tiempo después. Vemos ahora algo que se llama atrofia girata, donde se destruye la retina y la capa que está por debajo, que se llama coroides. Aquí se debe a la deficiencia de una enzima que se llama ornitin aminotransferasa. Aquí vemos ahora lo que se llama coroideremia. Una de las pocas terapias que existen ahora es para esta enfermedad que llamamos coroideremia. Y ahora vemos retinosquisis juvenil que destruye la mácula y también la retina periférica. Tal vez el grupo más importante son las que llamamos distrofia bastón-cono o retinitis pigmentosa. Y aquí vemos un ejemplo de esta enfermedad. Y esta se divide en la enfermedad simple y la enfermedad sindromática. ¿Es una enfermedad frecuente? Sí. En México se estima que 1 de cada 3.500 personas padece esta enfermedad, aunque en las comunidades pequeñas es mucho más frecuente por la endogamia. Generalmente esta enfermedad se inicia entre la primera y la tercera década de la vida, aunque puede iniciarse en forma más tardía. Y se puede heredar en forma autosómica recesiva, dominante,
recesiva ligada a X, presentarse en forma esporádica. No hay una regla en la transmisión. Se ha estimado que la incidencia de portadores es de 1 en 50 a 1 en 80. Esta enfermedad es la primera causa de pérdida de visión cuando hablamos de distrofias de retina. En esta enfermedad, cuando la queremos diagnosticar, buscamos si el nervio óptico se ha vuelto pálido, si los vasos de retina se han vuelto estrechos y buscamos pigmento en retina, de ahí el nombre de retinitis pigmentosa. Pero puede haber formas en las que no hay pigmento, como en la foto de abajo. Aquí es una retinitis pigmentosa que la llamamos sin pigmento, pero es igual de grave. El diagnóstico lo hacemos por clínica, lo complementamos por pruebas de electrofisiología buscando cómo funcionan los conos y cómo funcionan los bastones. Y hacemos una prueba que se llama campo visual, porque esta enfermedad produce una reducción o pérdida del campo visual en forma gradual. En general, el paciente pierde de un 4 a un 5% de su campo residual por año y es causa, desafortunadamente, de ceguera en la edad adulta. El diagnóstico, pues lo apoyamos ahora en pruebas de biología molecular, pero sigue siendo la clínica y la electrofisiología la base para el diagnóstico. Aquí vemos una niña que se está haciendo una prueba de electrofisiología con electrodos corneales y está en un estimulador especial para saber cómo están los conos, cómo están los bastones, cómo está el epitelio pigmentado de la retina, y aunque eso no nos da el diagnóstico, sí nos dice las capas de retina que se encuentran más afectadas, y eso, más la clínica, nos ayuda a saber dónde está el daño. ¿Qué pasa en la retinitis pigmentosa? El electroretinograma de bastones, llamado escotópico, es el primero que se pierde, y posteriormente se pierde el electroretinograma de los conos. Por eso le llamamos distrofia bastón-cono. Primero se van los bastones y luego se van los conos. Y aquí vemos un ejemplo. Esta niña tiene una pequeña respuesta de los conos, ya no tiene respuesta de los bastones y el diagnóstico es una distrofia bastón-cono. Esta enfermedad se inicia en el ecuador del ojo y poco a poco progresa hacia el polo posterior y va progresando también la atrofia. Lo que vemos con la flecha amarilla es el pigmento que se acumula en retina, y de ahí el nombre de la enfermedad, y lo que vemos ahora son los cambios que se llaman atróficos del epitelio pigmentado. Esa es la clave para saber cuánta retina funcional nos queda. Esta es una fotografía de campo amplio utilizando una técnica que se llama autofluorescencia. Lo que ven en la zona central con la flecha amarilla, que se ve de color blanco, es el único pedazo de retina que aún no se ha destruido. Este es un paciente de 10 años. La enfermedad a veces evoluciona muy rápidamente. Vemos un campo visual. Lo que ven en blanco en el esquema superior es el área de retina que aún funciona, y lo que vemos en negro es donde ya no funciona la retina. Y cuando hacemos una angiografía de retina, todo lo que ven en blanco es epitelio pigmentado de la retina ya destruido, y lo único que le queda sano a este paciente es donde está la flecha roja, es el área central de la retina. Cuando un paciente joven pierde visión con esta enfermedad, una de las causas es que tenga algo que se llama edema macular quístico. Si se fijan, se ven algunas pequeñas bolitas en la fotografía del lado izquierdo, que son quistes en la retina, y en la angiografía los vemos con escape de la fluoresceína en la zona central. ¿Cuántas variantes hay de retinitis pigmentosa? Bueno, por clínica hay 13 variantes, aunque por genética probablemente haya más de 40 variantes. Y cada variante tiene un pronóstico diferente. De ahí que no sea tan fácil el poder englobar a todas como una sola enfermedad, porque son diferentes manifestaciones tal vez de la misma enfermedad. Y muestro un ejemplo diferente. Retinitis punctata albaces. Es la misma enfermedad, pero en lugar de formar manchas negras, forma puntitos blancos. Y estos puntitos blancos son áreas donde la retina ya se destruyó. Y ahí vemos en la flecha azul los puntos blancos, y en las flechas rojas la pequeña área de retina que aún le queda funcionante. Nada más una pequeña área en el área central. Todo lo demás de la retina ya se ha destruido. Esto se llama retinitis punctata albaces. Se parece mucho a esto, que se llama fondo albipunctatus. También ven mal de noche, también tienen puntos blancos en la retina, pero esta no es una distrofia, es un desorden estacionario. ¿Cómo diferenciamos entre una y otra? Con pruebas de electrofisiología. El fondo albipunctatus sí tiene respuesta electrofisiológica y la retinitis punctata no tiene respuesta electrofisiológica. Dentro de estas variantes, el encontrar pigmento a veces confunde al oftalmólogo, y muchos oftalmólogos ven pigmento en retina
y quieren hacer diagnóstico de retinitis pigmentosa y cometen un grave error que es frecuente, decirle al paciente que se va a quedar ciego sin haber tipificado qué variante tiene de retinitis pigmentosa. En este caso se llama retinitis pigmentosa en sector. Este paciente nunca se va a quedar ciego. Hay formas benignas de la enfermedad. Y aquí vemos otro ejemplo. Donde vemos la flecha amarilla es donde está atrófica la retina, pero todo lo demás es sano. Esta es una forma estacionaria. Esto se llama atrofia paravenosa y estos pacientes no se quedan ciegos. ¿Cuál es el problema de la terapia génica aquí? Una vez que se ha destruido la retina son células nerviosas, son neuronas, no las podemos regenerar. El objetivo es intentar que antes de que haya una destrucción generalizada de la retina, podamos instituir algún tipo de terapia. Si ven, la fotografía superior es una retina normal, una retina con retinitis pigmentosa, donde el grupo celular se ha compactado y finalmente se atrofian todas las capas de la retina y se pierden los fotorreceptores, que son las células capaces de percibir la luz. En la actualidad podemos hacer un estudio que se llama tomografía de coherencia óptica, le decimos OCT, y vean la parte superior es una retina normal. Vean el grosor de la retina y podemos identificar las capas. Y vean abajo, un paciente con retinitis pigmentosa, la retina se hizo delgada, se perdieron las capas y se atrofió la capa que está por debajo. Si queremos iniciar una terapia génica en esta etapa, ya es muy tarde para poder conservar retina. Estos pacientes pueden a veces mejorar un poco la visión si logramos disminuir el edema macular, como en este caso, ejemplos en los cuales se utilizan medicamentos para disminuir el edema, no para curar la enfermedad. En conclusión, en estos pacientes sí podemos usar medicamentos para disminuir el edema, como son los esteroides, como son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, en ocasiones hacer incluso vitrectomía, usar incluso antiangiogénicos, pero eso no cambia la carga genética de la retina y nuestro problema es eso. La carga genética va a destruir las células. Aquí vemos el ejemplo de una mujer asintomática pero portadora de retinitis pigmentosa ligada a cromosoma X. Todo lo que ven en negro son células que ya se destruyeron. Pero de acuerdo a la hipótesis de Lyon, si esto es una enfermedad ligada a cromosoma X, el 50% de las células de esta mujer son sanas y el 50% afectadas. El 50% de las células sanas impiden que la enfermedad se desarrolle, pero el 50% de las células afectadas hace que tenga algunos cambios clínicos. La otra enfermedad que quiero mencionar es la maurosis congénita de Leber. ¿Por qué mencionarla? Porque es la primera enfermedad para la cual hubo aprobación de la FDA para terapia génica. Por eso tiene importancia. Esta enfermedad se encuentra presente habitualmente al nacimiento o se hace evidente en el primer año de vida. Produce una degeneración generalizada de la retina. Se hereda en forma autosómica recesiva. El electroretinograma es severamente anormal y tienen muy baja visión desde el nacimiento. El fondo de ojo le llamamos en sal y pimienta, hay puntos blancos y puntos negros en la retina. El nervio óptico da un efecto como si tuviera un pseudopapiledema. Pueden tener enoftalmos, como vemos en estas dos niñas hermanas, pueden tener nistagmos, baja visión, el electroretinograma es no registrable y hay muchas variantes en el fondo del ojo. Desafortunadamente sale mucha información y se publica hasta en los periódicos de recuperan la vista con terapia génica. Puede limitarse la pérdida de la visión, pero todavía no podemos hablar de que recuperan la vista y aquí, desafortunadamente, esto lo he recortado de los periódicos, hay información que debería estar a nivel médico y que a veces sale públicamente. ¿Qué sucedió con este medicamento? La FDA aprueba en 2017 la primera terapia génica para una sola mutación, es la RPE65, con un medicamento que es llamado Luxturna. Luxturna es la introducción de una partícula genética a través de un virus adeno asociado y que puede ser utilizado en amaurosis congénita de Leber y retinitis pigmentosa que aún no tengan destruida toda la retina y que se logra hacer en etapas tempranas. Se inyecta directamente en el espacio subretiniano y hasta el momento es el medicamento más caro que hay en el mundo. Cada dosis cuesta aproximadamente $400,000. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ahora vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas.
así que la pueden hacer llegar. De momento tengo una primera pregunta que me llega por WhatsApp al doctor Rodrigo Moreno y nos dice que ¿cuándo podemos sospechar enfermedades autosómicos recesivas respecto a la población? Es decir, dependiendo del tamaño de la población, ¿cuándo podemos pensar en estas enfermedades? Bueno, las enfermedades autosómicas recesivas sí se asocian más a endogamia y a consanguinidad, pero es muy importante saber que las enfermedades autosómicas recesivas se pueden dar en personas que no tengan ningún, relativo en común, ¿no? Ningún pariente en común. Puede ser una persona de Portugal y una persona de Oaxaca, e igual se puede dar una enfermedad autosómica recesiva, ¿vale? Entonces, lo importante es la clínica. Entonces, hacer la sospecha diagnóstica. Si tenemos una consanguinidad, sobre todo es una consanguinidad de primer, segundo, tercer grado, y son familiares cercanos, pues es más probable que el fenotipo que estemos observando en un paciente sea autosómico recesivo. Sin embargo, no es exclusivo, ¿no? Puede ser completamente consanguíneos los padres del paciente y que la enfermedad esté explicada por un modo de herencia autosómico dominante de novo, ligada a legis, etcétera. ¿Sale? Pero sí, efectivamente, en poblaciones pequeñas, hablamos de menos de 5,000 habitantes, podemos sospechar que hay endogamia, pero inclusive puede haber poblaciones muy grandes que sean endogámicas, como las poblaciones de judíos ashkenazim, por ejemplo, ¿no? Que son poblaciones muy, muy grandes, dispersas, y que son endogámicas porque buscan tener hijos dentro de la comunidad. No sé si eso... Sí, llega otra pregunta para la doctora Márquez, que nos dice, ¿hay alguno de los reflejos primitivos cuya pérdida sea más sugestiva de AME? No, en realidad no. Lo que va a estar perdido es por la misma debilidad. Puede ser cualquiera de ellos. No hay una especificidad si hay alguno de los reflejos primitivos en específico. Sí, aquí hay otra pregunta muy importante que nos dice, ¿en qué momento como pediatras le permitimos al paciente que logre los hitos de neurodesarrollo? ¿Qué margen de tiempo le podemos dar? Tienes en tus escalas de neurodesarrollo siempre vas a tener un margen para ciertos hitos. Por ejemplo, te pongo el sostén cefálico, que puede ser de los 2 a los 5 meses. Si él pasa más allá de lo esperado, no podemos darle esta cuestión que a veces dicen algunos médicos, incluso familiares, es flojito, dale tiempo. Creo que no, eso darle tiempo hace que perdamos nosotros como médicos tiempo valioso para ellos. Entonces, si tú estás teniendo cada hito del desarrollo que estás valorando en ese momento, porque cada uno tiene su rango, si tú ya lo pasaste y el paciente sigue sin desarrollarlo, creo que es momento de pensar que algo está pasando y tratar de hacer algo más de nuestro paciente. Por eso es importante tener una historia clínica completa y hacer una exploración adecuada. Perfecto. Y para el doctor Jiménez llega otra pregunta. Como pediatras, ¿qué pruebas oftalmológicas podríamos hacer para saber si el paciente pudiera tener una distrofia de la retina? Permitirnos oportunamente referirlo al retinólogo. Bien, esa es una muy buena pregunta. Si el paciente es evaluado, yo creo que en forma adecuada, al inicio de la etapa escolar, 6, 7 años, y la agudeza visual es normal y no tiene sintomatología, tal vez no es indispensable que vaya al oftalmólogo, pero si presenta fotofobia, que es molestia importante con la luz, nictalopia, mala visión en la oscuridad, discromatopsia, que es alteración en la visión en los colores, o baja agudeza visual o nistagmus, el paciente debe ser referido para descartar una distrofia retiniana. Muchos de estos pacientes se pudieron haber diagnosticado tempranamente y llegan años después cuando han incluso tenido fracaso en la escuela porque nadie se interesó por realmente buscar cuál era el problema del paciente. ¿Es fácil el diagnóstico de una distrofia? No. Yo creo que sí deben ser referidos al oftalmólogo y muchas veces del oftalmólogo al retinólogo para poder hacer las pruebas específicas y poder confirmar la presencia de una distrofia de retina. Muy bien. Para la doctora Márquez, ¿cuál es su experiencia para conseguir realizar el estudio molecular en la población con pocos recursos? Existe ya un costo más accesible para las pruebas genéticas.
Hay algunos programas que son patrocinados por la farmacéutica que puede también apoyar al paciente haciendo pruebas sin costo. Entonces, creo que tenemos muchos recursos para poder hacer un diagnóstico temprano de AME. Es importante que cuando haya una sospecha hagamos esta insistencia en los pacientes de la importancia de tener a tiempo el diagnóstico para poder ofrecer alguna de las terapias que existen en el mercado. Entonces, yo creo que actualmente la parte genética es cada vez más accesible y existen programas que podemos lograr de apoyo. Creo que el doctor quiere complementar. Yo nada más quería complementar, doctora Rosa Márquez, también promover el tamiz neonatal, ¿no? Promover a nivel institucional y a promover a nivel gobierno que se pueda hacer el tamiz neonatal para atrofia muscular espinal sería algo muy, muy adecuado. La última pregunta para el doctor Jiménez. ¿Dónde hacen las pruebas genéticas para distrofia de la retina? Bueno, en México todavía tenemos problema. Hay 2 lugares donde se pueden hacer, específicamente en el Hospital Conde de Valenciana, es uno de ellos. La segunda es en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, aunque muchos de esos análisis son referidos al extranjero, porque no tenemos forma todavía de marcar y determinar todas las mutaciones aquí en México. Ok, muchas gracias. Con eso concluimos la sesión. Un agradecimiento para todos nuestros ponentes y para la audiencia. Continuando, vamos a empezar un simposio Novartis, con los temas terapias génicas, atrofia muscular espinal, distrofias hereditarias de la retina, coordinado por el doctor Luis González, a quien cedo la coordinación.